Era un día sombrío. El cielo sobre Jerusalén estaba más oscuro de lo normal, como si algo invisible flotara sobre la ciudad. Un viento frío cortaba el monte Gólgota, y en medio de la multitud que gritaba y se burlaba, había un hombre que jamás olvidaría aquel día. No era un simple espectador, era un soldado romano que participó en la crucifixión de un hombre al que muchos llamaban rey. Para él, aquella crucifixión no era más que otro día de trabajo. El papel del soldado romano en la muerte de Jesús era claro: mantener el orden y asegurar que la ejecución se llevara a cabo sin interrupciones. Pero algo en aquella escena no tenía sentido. Ya había presenciado ejecuciones antes, y todos los condenados siempre suplicaban por sus vidas, gritaban de dolor y maldecían a sus verdugos. Pero este hombre, llamado Jesús, no decía nada. El soldado romano y la muerte de Jesús estaban a punto de convertirse en una de las historias más impactantes de la humanidad. Vio al prisionero ser azotado, coronado con espinas y humillado ante la multitud. Pero en ningún momento hubo una mirada de odio o rebelión. Solo un silencio ensordecedor y una presencia que parecía cargar algo más grande que cualquier imperio. Cuando Jesús cayó bajo el peso de la cruz, el soldado dio una orden. Señaló a un hombre en medio de la multitud, un extranjero llamado Simón de Cirene, y le exigió que llevara la cruz. Para el soldado romano, esto no era un acto de compasión, sino una decisión estratégica. Necesitaba garantizar que la ejecución siguiera según lo planeado, pero dentro de él comenzó a surgir una duda inquietante. ¿Quién era este hombre que, incluso ante la muerte, demostraba tanta serenidad? La multitud estaba dividida. Unos gritaban insultos, diciendo que si Jesús realmente era el Hijo de Dios, debía bajar de la cruz. Otros lloraban y murmuraban oraciones en voz baja. Los líderes religiosos observaban con satisfacción, convencidos de que habían eliminado un problema. Pero en medio de aquella confusión, uno de los presentes no podía apartar la vista del condenado. Él era solo un ejecutor, un hombre que seguía órdenes sin cuestionar. Pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. El destino espiritual del soldado romano estaba siendo sellado en ese momento, aunque él aún no lo supiera. Cuando los clavos perforaron la piel de Jesús, cuando la sangre corrió y la cruz fue levantada, el soldado romano no imaginaba que estaba presenciando el cumplimiento de las Escrituras, y mucho menos que en pocos instantes pronunciaría las palabras que cambiarían su propia vida para siempre. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque vas a descubrir lo que realmente sucedió con el soldado romano que perforó a Jesús en la cruz, lo que vio, lo que sintió y cómo su historia puede cambiar tu vida hoy. Y no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que este mensaje llegue a más personas. El soldado romano que participó en la crucifixión de Jesús estaba acostumbrado a escenas brutales. Había visto prisioneros llorar, gritar de dolor e incluso maldecir a sus verdugos. Pero Jesús era diferente. Mientras la sangre corría por sus manos y pies perforados, Él no gritaba, no suplicaba por piedad, miraba al cielo como si todo aquello fuera parte de algo más grande. El soldado frunció el ceño. Eso no tenía sentido. Él conocía el dolor. Ya había visto a hombres bien entrenados caer ante heridas mucho menores. Pero este hombre no parecía común. La multitud seguía dividida. Algunos reían y gritaban insultos diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Los fariseos se burlaban. «Salvó a tantos, pero no puede salvarse a sí mismo». El soldado vio cuando los soldados cercanos comenzaron a disputarse las vestiduras de Jesús, echando suertes sobre ellas como si fuera un premio. Era un ritual cruel, un recordatorio de que la dignidad de los condenados moría antes que su cuerpo. Pero aún así,
Jesús no reaccionaba. Entonces, algo que el soldado jamás esperaría sucedió. Jesús miró al cielo y con voz firme oró por aquellos que lo crucificaban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El soldado romano y la muerte de Jesús quedaron unidos en ese momento. Sintió un escalofrío recorrer su piel. ¿Perdón? ¿Perdón para quienes lo estaban matando? ¿Qué significaba eso? ¿Quién era este hombre que, aún en medio de la tortura, hablaba de amor y misericordia? El soldado apretó los puños. Eso no era normal. Eso no era humano. En ese instante, mientras Jesús colgaba de la cruz, algo dentro de él comenzó a romperse. La sensación incómoda que había comenzado cuando vio a Jesús cargar la cruz, ahora crecía como un peso insoportable en su pecho. Lo que sucedería a continuación desafiaría todo lo que él creía sobre la fuerza, el poder y el destino. Pero antes de continuar, quiero saber si hubieras estado allí aquel día, viendo todo con tus propios ojos, ¿cuál habría sido tu reacción al escuchar a Jesús pidiendo perdón por quienes lo crucificaban? Escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos, si deseas ver la verdad que aquel soldado comenzó a comprender. Y quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar sobre el soldado romano que hirió a Jesús puede cambiarlo todo. El cielo comenzó a oscurecer. No eran nubes, era algo mucho más grande, como si la propia creación estuviera lamentando lo que estaba ocurriendo. El soldado romano que hirió a Jesús sintió un escalofrío. El aire se volvió pesado y un silencio extraño se extendió entre la multitud. Algo estaba mal. Miró a Jesús en la cruz y vio que su respiración se debilitaba. Cada suspiro parecía un esfuerzo sobrehumano. Y aún así, él no gritaba, no maldecía, solo miraba al cielo. El soldado sintió una presión en el pecho, una inquietud que no podía explicar. Algo dentro de él le decía que ese hombre no era como los demás que había condenado a muerte. Entonces, lo inesperado sucedió. La oscuridad se intensificó. El sol desapareció del cielo. Un silencio absoluto se apoderó del monte Gólgota. Los gritos de la multitud cesaron. El viento que antes soplaba ahora estaba quieto. El soldado sujetó con fuerza su lanza. Su mano estaba sudorosa y no sabía por qué. No era miedo. Ya había enfrentado batallas, había visto la muerte innumerables veces, pero esto era diferente. De repente, Jesús levantó la cabeza con la poca fuerza que le quedaba y pronunció las palabras que resonarían para siempre. Consumado es. En el instante en que dijo esto, un temblor sacudió el suelo. El soldado casi cayó. Las rocas a su alrededor comenzaron a partirse. El sonido del terremoto, mezclado con el eco de la voz de Jesús, hizo que muchos huyeran aterrorizados. Pero él se quedó allí, paralizado. Su corazón latía con fuerza. No entendía lo que estaba pasando, pero sentía que ese era un momento que cambiaría todo. Y entonces, en el templo de Jerusalén, algo imposible sucedió. El velo que separaba el lugar más sagrado de la presencia de Dios se rasgó de arriba a abajo. No de abajo hacia arriba, como si un hombre lo hubiera rasgado, sino de arriba abajo, como si una fuerza invisible hubiera descendido de los cielos y partido esa cortina en dos. El soldado romano y la muerte de Jesucristo estaban ligados de una forma que jamás imaginó. Vio oscurecerse el cielo, sintió temblar la tierra y, sobre todo, fue testigo de algo imposible de explicar. Un Dios muerto, un hombre que incluso crucificado tenía poder sobre la propia creación. ¿Quién era ese Jesús? El peso de esa pregunta cayó sobre él con fuerza. Su mirada permaneció fija en la cruz. Los eventos sobrenaturales que se desarrollaban a su alrededor eran innegables. Su corazón estaba acelerado.
Todo lo que creía, todo lo que conocía, estaba siendo destruido ante sus ojos. Si hasta ahora has seguido esta historia y algo ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, abre mi corazón. Este momento fue un punto de inflexión en la vida de aquel soldado, pero su viaje aún no ha terminado. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación puede cambiar por completo la forma en que ves el destino del soldado romano después de la crucifixión de Jesús. Ese soldado romano que participó en la crucifixión de Jesús sentía el suelo temblar bajo sus pies. Miraba a su alrededor y veía el pánico en los rostros de las personas. Algunos corrían, otros se arrodillaban, incapaces de entender lo que estaba sucediendo. Pero él no podía apartar los ojos de la cruz. El cuerpo de Jesús estaba allí, inmóvil, con la cabeza inclinada. La sangre corría por la madera y goteaba sobre el suelo agrietado por el terremoto. Sus compañeros también estaban aturdidos. Nunca habían visto algo así. Pero dentro de él, el miedo era diferente. El impacto de la crucifixión de Jesús en el soldado iba más allá de lo que sus ojos podían ver. Algo más grande estaba ocurriendo dentro de él. Sintió el peso de cada palabra pronunciada por Jesús. Recordó la oración que había escuchado hace poco: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Perdón? Perdón para quienes lo azotaron. Perdón para quienes escupieron en su rostro. Perdón para quienes lo clavaron en la cruz. Perdón. Y para él, un nudo se formó en su garganta. Algo dentro de él se rompió. Su corazón, endurecido por la guerra y la violencia, comenzaba a ceder. Sentía que estaba ante algo más grande que Roma, más grande que cualquier emperador, más grande que cualquier batalla que hubiera enfrentado. Sin darse cuenta, dio un paso adelante. Su mirada seguía fija en el cuerpo de Jesús. Sus manos temblaban. El peso de ese momento era abrumador. Y entonces, sin dudar, de sus labios salió la declaración que lo cambiaría todo. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esas palabras no fueron dichas por impulso. Fueron dichas con la certeza de alguien que acababa de ver la verdad. El soldado romano que hirió a Jesús no podía seguir negándolo. Había presenciado la oscuridad cubrir el cielo. Había sentido la tierra temblar. Había visto la manera en que Jesús enfrentó la muerte con dignidad y amor. Él no era un criminal común. No era solo un profeta. Era el mismo Hijo de Dios. Y en ese momento todo lo que él creía sobre la fuerza y el poder se derrumbó. Durante toda su vida, había pensado que el poder significaba control, dominio e imposición. Pero allí, frente a la cruz, comprendió que la verdadera fuerza estaba en el sacrificio, en el amor. La multitud comenzaba a dispersarse. Algunos aún lloraban, otros murmuraban sobre las señales que habían presenciado. Pero el soldado permaneció allí, inmóvil, con el corazón pesado. Había comenzado el día como un verdugo, solo otro soldado cumpliendo órdenes. Ahora era un hombre transformado, llevando consigo una verdad que jamás podría ignorar. Pero, ¿y ahora? ¿Qué hacer con esta revelación? ¿Qué significaba reconocer que aquel hombre que acababa de morir era, de hecho, el Hijo de Dios? Mientras estas preguntas invadían su mente, él aún no sabía que ese no era el final. Los rumores estaban a punto de extenderse. Algo imposible estaba a punto de suceder, y eso cambiaría su vida para siempre. El soldado romano que fue testigo de la crucifixión de Jesús ya no era el mismo. Desde el momento en que vio la tierra temblar y la oscuridad cubrir el cielo, algo dentro de él había cambiado. Pero aún no comprendía completamente lo que eso significaba. En los días siguientes, Jerusalén estaba llena de rumores. Se decía que el cuerpo de Jesús
había desaparecido. Algunos afirmaban que sus discípulos lo habían robado, otros creían que era solo otra invención de los seguidores de aquel hombre. Pero había un detalle que nadie podía explicar. Los guardias romanos que vigilaban la tumba estaban aterrorizados. El soldado escuchó la historia que circulaba entre los propios romanos. Algo sucedió en aquella tumba, algo imposible. Los guardias que debían proteger el sepulcro decían haber visto una luz intensa, un resplandor que los cegó por un momento. Después de eso, la piedra estaba removida y el cuerpo había desaparecido. Lo que más inquietaba al soldado era que esos relatos coincidían con las palabras de Jesús en la cruz. Él había dicho que todo estaba consumado. Había entregado su espíritu al Padre. Y ahora, su cuerpo ya no estaba allí. La mente del soldado era un caos. El que había pasado su vida creyendo solo en el poder de Roma, en la fuerza de la espada, ahora se encontraba frente a algo que desafiaba toda lógica. Si ese hombre realmente había vencido la muerte, entonces significaba que era más que un profeta, más que un rey. Él era Dios. El recuerdo de la cruz volvía como un eco. La expresión de Jesús, incluso en medio del dolor, seguía viva en su memoria. Se acordaba de cada detalle: la corona de espinas, la sangre corriendo, las palabras que parecían haber sido dichas directamente para él. Pero ahora, ¿qué hacer con todo esto? La inquietud crecía dentro de él. Si Jesús realmente resucitó, eso significaba que todo lo que dijo era verdad. Significaba que su sacrificio tenía un propósito mucho mayor de lo que cualquiera allí podía entender. El soldado sintió un peso en el pecho. Nunca antes había cuestionado sus órdenes. Nunca se había permitido pensar sobre lo correcto y lo incorrecto. Pero ahora no podía ignorarlo. Aquel hombre al que ayudó a crucificar no era un criminal, no era un falso rey. Él era, de hecho, el Hijo de Dios. Y entonces una pregunta se apoderó de su mente. Si Jesús venció la muerte, ¿qué significaba eso para él? Y ahora te pregunto, si estuvieras en el lugar de este soldado, ¿qué harías frente a esta verdad? Escribe en los comentarios: yo creo en la resurrección, si crees que Jesús venció la muerte. El soldado aún no lo sabía, pero este era solo el comienzo de su transformación. Algo mucho más grande lo esperaba. Había presenciado la cruz, había reconocido quién era Jesús, pero ahora debía decidir qué haría con esta verdad. El soldado romano que hirió a Jesús nunca volvió a ser el mismo. Llegó al Gólgota aquella mañana como un hombre endurecido por la guerra, acostumbrado a la brutalidad y a la obediencia ciega. Pero ese día algo cambió. Vio cómo Jesús enfrentó la cruz, escuchó sus palabras de perdón, sintió la tierra temblar y fue testigo de lo imposible. La muerte no fue el final. La tumba estaba vacía. Ahora se encontraba ante la mayor decisión de su vida. Podía simplemente ignorarlo todo, volver a su rutina, seguir las órdenes de Roma como siempre lo había hecho, pero algo dentro de él gritaba. No podía negar la verdad. Jesús era quien decía ser, el Hijo de Dios. El peso de esta revelación era abrumador. Había formado parte de la ejecución del hombre más importante de la historia. ¿Cómo podría continuar su vida después de eso? ¿Cómo podía seguir adelante sin buscar una respuesta? Y aquí está la gran verdad. Esa misma decisión está frente a ti ahora. La cruz no fue solo un evento del pasado. El impacto de la crucifixión de Jesús en el soldado es el mismo que puede transformar tu vida hoy. Así como Él, tienes ante ti una invitación, un llamado a abrir los ojos, a ver más allá de lo visible, a comprender que la cruz no fue un símbolo de derrota, sino de victoria. Jesús murió, pero venció la muerte. La tumba está vacía.
Y eso significa que hay esperanza. Significa que no importa lo que hayas hecho, dónde hayas estado o cuán lejos creas estar de Dios, el perdón está disponible para ti. La historia del soldado romano que atravesó el costado de Jesús nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia. Ni siquiera aquel que sostuvo la lanza, ni siquiera aquel que clavó los clavos, ni siquiera aquel que vivió toda una vida sin mirar a Dios. Pero hay una elección. Así como aquel soldado tuvo que decidir qué haría con esta verdad, tú también debes decidir. ¿Ignorarás este mensaje? ¿Lo dejarás para después? ¿O permitirás que esta verdad transforme tu vida? Si esta historia tocó tu corazón, quiero invitarte a actuar hoy. Escribe en los comentarios: Jesús, te entrego mi vida, como un paso de fe y una señal de que reconoces el sacrificio de la cruz. Y más que eso, que esta historia te inspire a vivir con compasión y valentía, a amar como Jesús amó, a perdonar como Él perdonó, a ser un reflejo de la transformación que ocurrió aquel día en el Gólgota. Si quieres conocer más historias que fortalezcan tu fe y te inspiren a vivir con propósito, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Esta es una jornada que no tienes que recorrer solo. Juntos podemos compartir este mensaje y alcanzar a más personas. Porque al final, la cruz no fue el final, fue el comienzo de todo. Que Dios te bendiga e ilumine tu camino. Nos vemos en el próximo video.